Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Saludos, hermanos y hermanas, saludos afectuosos y agradecerles por sus expresiones de reconocimiento, por su afecto fraterno, por esa motivación que me dan día a día con sus comentarios y por compartir, ¿no? Y estar de algún modo difundiendo este canal Clamor Popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Soy Yasmín Díaz y bueno, en esta oportunidad quiero hablar de los operadores de los poderes fácticos que en este momento están trabajando organizadamente, muy coordinadamente, en ping-pong, ¿no? Para tumbarse al ministro del Interior. Eso ya está cantado, ¿no? La interpelación que van a hacer, y bueno, ya de los medios de comunicación, del Congreso, y también hay otros organismos disque independientes que se están pronunciando en el mismo sentido, el mismo coro, ¿no? Estos operadores del poder financiero, económico, nacional y transnacional, están representados por el fujimontesinismo. O sea, aglomeran, son un conglomerado de instituciones y personas que tienen esas prácticas fujimontesinistas, conservan, siguen, ¿no? Y vienen desde allí. Es el caso del señor José Cueto Acerbi. Bueno, quizás de nombre solo lo conozcan así, de repente les suena, ¿no? A unos y a otros no. Es el que para siempre con el militar retirado Montoya, Jorge Montoya. Siempre están juntos, son de Fuerza Popular, ¿no? Ahora, ellos dos trabajan juntos, pero José Cueto Acerbi particularmente tiene un papel más activo en esto, que es cuando se trata de derribar un obstáculo. Es jefe de las Fuerzas Armadas. Y cómo es que se puede decir que es un operador fujimontesinista, porque está probado, así como Montoya, Jorge Montoya, firmó la carta de sujeción a Montesinos, pues José Cueto Acerbi fue involucrado en el caso López Meneses. Ustedes quizás no recuerden, algunos sí, algunos no. Bien. Él fue acusado en el 2014, y aquí les voy a leer una noticia, ¿no? De ese año, que dice: el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿ve? Ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Cueto, fue citado para el 14 de enero al despacho de la fiscal anticorrupción, Nora Córdoba, como parte de la investigación por el caso Óscar López Meneses, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que en ese momento Cueto Acerbi fue denunciado por el exdirector de la Policía Nacional, Raúl Salazar, por brindar resguardo policial a la vivienda de López Meneses. Y él fue el que ordenó que fuera, ¿no?, a un resguardo policial a la casa de este señor López Meneses. ¿Y quién fue López Meneses? Dirá, ya ordenó que lo resguarden. Y no solamente ordenó que lo resguarden, digamos, con una unidad policial, sino que además que sea del SOAT, ¿no?, Servicios Especiales, que lo cuiden, que cuiden su casa, que le resguarden, ¿no? Como si se tratara de un jefe, de él o de una persona de mucho aprecio, ¿no? O de un alto, o que esta persona, López Meneses, tuviera un alto cargo en el gobierno, no sé, alguien así, uno se imagina, ¿no? López Meneses es una persona que perteneció al círculo muy estrecho de Vladimiro Montesinos, ¿no? López Meneses estuvo casado con la hija, ¿se acuerdan de Víctor Malca, que actualmente sigue prófugo, ¿no? Víctor Malca Villanueva, que fue el ministro, ¿no? Fue un ministro de la época de Montesinos, ¿no?, de Fujimori. Y bueno, resulta que este señor Malca le presentó a López Meneses como su yerno a Montesinos. Y por eso es que, como hombre de confianza en Montesinos, se mantuvo ahí en su círculo más estrecho. Y era el que canalizaba todos los tránsfugas que en esa época había en el Congreso. Bueno, López Meneses se encargaba, ¿no?, de captarlos para llevarlos hacia el Fujimorismo, ¿no? Es que así ganaba más cuota de poder.
Entonces, de estas cosas, entre muchas otras, se encargaba López Meneses. Entonces, era un hombre de mucha confianza de Vladimiro Montesinos, ¿sí? Ahora, José Cueto, ¿qué hizo? Y estamos hablando no de en la década del 90, ni el 2000, sino estamos hablando del año 2013, ¿no? Donde se descubre que este señor, a López Meneses, pues le daba ese tipo de seguridad, ordenaba para él, como si fuera un superior de él, ¿no? En clara, pues, evidencia de que era un, como decimos en el argot, chupamedias de este gran corrupto hombre de Montesinos, ¿no? Eso es lo que fue en ese momento José Cueto, ¿no? Es un montesinista declarado, ¿no? Convicto y confeso, como se dice. Bueno, él ahora se da aires de moral, de democracia, de gobernabilidad, igual que Montoya, ¿no? Que firmó esa carta y también ahora habla de democracia, ¿no? De gobernabilidad, de lo mejor para el país, de seguridad interna, de defensa nacional. Ya sabemos cómo son. Ahora, este señor Cueto, además, ¿no? Va a los medios de comunicación y ha dicho, ¿no? Directamente que el ministro del Interior lo que quiere es convertir a Perú en un narcoestado. Eso se ha ido diciendo por todos los medios, ¿no? Y además, entre sus actividades, que son más notorias que el mismo Montoya, ha mandado un oficio desde el Congreso al general Daniel Williams, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, ¿no? Ha mandado un oficio, ¿no? Y diciendo, ¿no? Que cite con carácter de urgencia al ministro del Interior, Roberto Barranzuela, en una sesión extraordinaria al más breve plazo. Porque según él, de acuerdo a las denuncias realizadas por diferentes medios de prensa, ¿ve? La fuente para estos operadores, como los congresistas, es siempre la fuente, tal medio de comunicación hizo la denuncia, ¿no? O sea, los medios de comunicación ahora son fiscales, ¿no? Ellos hacen denuncia. Y también son jueces, ¿no? Los medios de comunicación, porque hacen sentencian a una persona, la tratan como si ya se ha comprobado un hecho delictivo, ¿no es cierto? Y después, ¿qué sucede? Vienen estos otros operadores, usan esa fuente para seguir en esta campaña de demolición, porque es lo que hacen, ¿no? Entonces, según él, en este oficio dice, ¿no? La prensa, pues, ha denunciado, ¿no? A este ministro del Interior por haber ordenado la suspensión de la interdicción y erradicación de los cultivos de hoja de coca, lo cual es contrario a la lucha contra el narcotráfico. Entonces yo me digo, si este señor está presionando a un alto jefe de las Fuerzas Armadas que está encargado del tema de la lucha contra el narcotráfico para que cite con carácter de urgencia al ministro del Interior y le pida cuentas, digo yo, está muy preocupado por la lucha del narcotráfico. Pero ¿qué han hecho en todos estos años que la lucha con el narcotráfico no ha llegado a nada? En los últimos 5 años ha aumentado 86% la producción de clorhidrato de cocaína. Entonces, ¿de qué hablamos, no? Ahora cuestionan como si hubiera habido muchos logros, ¿no? Y como que está el ministro del Interior yendo contra esos logros y ese avance de la lucha contra el narcotráfico. Y no es así, totalmente falso. Al contrario, el ministro lo que ha hecho que no les gusta a esta corrupción generalizada es que ha dicho directamente que De Vida está infiltrada por la corrupción, que se han recibido muchos millones de la colaboración extranjera y que para programas alternativos y que no se ha hecho nada de lo que debió hacerse. No hay programas alternativos, no. ¿En qué se ha usado el dinero? Eso es, digamos, el indicio, ¿no? Además de que esas comunidades ahí campesinas que no tienen por qué ser estigmatizadas, porque son también pobladores que tienen derechos, han dicho que el señor De Vida pues no hace nada, solo viene a tomarse la foto con ellos, ¿no? Para seguir ganando el sueldazo que ganaba. Pero bueno, así que el que renunció se llama el señor Pintado, su apellido Pintado. Él era el jefe de Vida hace poco, ¿no? Y cuando el ministro habló de la corrupción que había dentro, pues haciéndose el muy digno, renunció. Y él dijo que siempre había estado en coordinación con Contraloría. Y sabemos que Contraloría, la Defensoría del Pueblo, son organismos que están infiltrados, pues, lamentablemente, igual por el fujimontesinismo. Pero bueno, él se apoya en eso, ¿verdad?
La cuestión ha sido de que eso no les ha gustado, que se meta con el jefe de Devida, que está ahí oleado y sacramentado por ellos, ¿no? Mientras el narcotráfico avanza, ¿no? Y ellos trabajan en coordinación con la DEA, que ya hemos visto los intereses de la DEA en anteriores programas. Y bueno, los que no han visto el programa les recomiendo, ahí está entre los videos que he subido, ¿no? Sobre qué hace la DEA, ¿no? Y qué, no solamente en el Perú, sino en otras partes. Y en general, la economía estadounidense está basada en gran parte por el dinero del narcotráfico, ¿no? La liquidez del dinero del narcotráfico. Y eso no lo digo yo, lo dijeron en la ONU. Bueno, ahora no voy a referirme a ese tema, pero está en otro programa anterior que he lanzado, ¿no? Y bueno, pues entonces no hay ningún avance y ahora piden, ¿no? Cuestionan al ministro del Interior que quiere cambiar las cosas ahí, que quiere romper el statu quo que hay ahí en el Brain y en esa supuesta lucha contra el narcotráfico. Y así que presionan al jefe, ¿no? Al general que es jefe de todo lo que es la defensa respecto a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Eso hace José Cueto. Porque, según él, pues él quiere evitar que el Perú se convierta en un narcoestado. Vaya, ¿no? El fujimontesinismo quiere evitar que el Perú se convierta en un narcoestado, cuando sabemos cómo el narcotráfico, al contrario, se elevó mucho más y encontró todas las condiciones para su producción, ¿no? Con Fujimori, ¿no? Y hasta su hijo, ¿no? Que hasta ahora no lo investigan, a Kenji, que le encontraron allí esos kilos de cocaína y no sé qué ha pasado con el Poder Judicial, la Fiscalía. Hasta un periodista que estaba investigando el caso misteriosamente apareció asesinado. Tampoco nada, ¿no? Eso no es de interés, ¿no? Se nota que hay mucho poder también en el Poder Judicial, en la Fiscalía, ¿no? En la Fiscalía, que tanto hace mérito ahora con la familia Cerrón en general, ¿no? Por ejemplo. Bien. Ahora, por otra parte, Cueto está moviendo a las otras bancadas, ¿no? Este señor, este operador montesinista. Ahora, las bancadas de derecha ya han dicho abiertamente que se muestran a favor de que si el presidente Pedro Castillo no remueve, no inspectora, no lo saca al ministro del Interior, empezarán a juntar firmas para interpelarlo. Y no descartan que lo censuren, o sea, ya está avisado, ¿no? El parlamentario Carlos Ceballos, de Acción Popular, que vemos como Acción Popular secunda a Renovación Popular, estos militares, al fujimorismo, ¿no? En todo, ¿no? También esto de la modificación y la interpretación a la medida de ellos de la cuestión de confianza, también Acción Popular apoya, ¿no? Ahí vemos que los capitanes ahí son Renovación Popular, Fuerza Popular, el fujimorismo y Avanza País, y secunda Acción Popular. Está clarísimo, ¿no? Cómo se mueve la derecha centro también. Aseguró, ¿no?, que si el ministro del Interior no da un paso al costado, pues va a originar una nueva crisis en el gabinete, ¿no? Una nueva interpelación. O sea, ya una nueva crisis como la que hubo con el exministro de Trabajo. Dijo, el ministro debe ser claro y transparente. Las últimas denuncias en su contra son graves. Denuncias hechas ¿por quién? Por los medios de comunicación. Ahí están los fiscales, ¿eh? Los medios de comunicación se han transformado en fiscales, ¿verdad? Debería dar un paso al costado porque le hace daño a la gobernabilidad. Todos repiten lo mismo, la gobernabilidad es una palabra que uno lo ve, bueno, pues está en la sopa, como diríamos, ¿no? Por decirlo de un modo. ¿Cómo les encanta a ellos la palabra gobernabilidad? Si el mandatario o la premier no lo remueven de su cargo, el Congreso como institución fiscalizadora actuará. O sea, ¿qué fiscalizadores, verdad? Y como nunca han fiscalizado, digo yo, ¿desde cuándo no fiscalizan, por ejemplo, en los últimos 5 años, cómo el narcotráfico ha ido escalando vertiginosamente? De eso no dicen nada. Pero ahora que un ministro entra y dice, hay corrupción, por fin indica, hay corrupción, el ex jefe de Devida diciendo que han ofendido su honor, renuncia, ¿no? Y entra allí para cambiar de titular y empezar una investigación como debe ser, porque si algo no funciona es porque huele mal, ¿no? Es claro eso.
Ya, entonces vienen los operadores a querer eliminar a quien quiere invertir ese statu quo, al que quiere cambiar algo, ¿no? Así es. Pero no solamente está el Congreso y estos que manejan, estos fujimonticinistas que de algún modo están dando, como se dice, la consigna en el Congreso, ¿no? Empezando por estos militares, por José Cueto particularmente. Miren, él está encargado de eso y él tiene jefes, él obedece órdenes, pero en las sombras, jefes en las sombras, eso es claro. Otra, bueno, en los medios de comunicación representativa es Rosa María Palacios, ¿no? Desde la República, que celebró pues la salida de Guido Bellido, por supuesto, porque ella decía abiertamente que espera el presidente para votar a Bellido, ¿recuerdan? ¿Y por qué eso, ella estaba interesada en eso? Porque Guido Bellido no conviene pues a Plus Petrol, ¿no es cierto? No convenía a Plus Petrol. Ellos querían que ya salga rápido también. Y es que el esposo de la señora Rosa María Palacios es un abogado eminente, ¿no? Que sirve a los poderes fácticos en sí, directamente, ¿no? Ahí está las transnacionales de Plus Petrol y las otras, ¿no? Y entonces en el bufete de abogados, es que su esposo de Rosa María Palacios integra el estudio de abogados, el principal cliente, uno de los principales clientes es Plus Petrol. Entonces a ellos no le convenía de ninguna manera esto de la nacionalización del gas o la renegociación, porque están afectando a un cliente de ellos. Y este es el verdadero interés de la señora Rosa María Palacios, ¿no? Bueno, hizo la presión, los medios hicieron la presión, los poderes fácticos pusieron, bueno, sus armas a sus operadores y Guido Bellido, bueno, dejó de ser nuestro premier, ¿no? Es claro, ¿no? Movieron a Julio Velarde también, que es otro operador, y eso dio por resultado, bueno, ahora ella celebra, ¿no?, la salida de Guido Bellido, ¿no? Y ahora habla, pues ya anuncia que lo van a censurar al ministro del Interior, ya está anunciando ya, el ministro del Interior va a ser censurado como casi censuran a Iber Maraví, dice, ¿no? O sea, así como casi lo han censurado a Iber Maraví, porque ya estaba por ser censurado, así va a suceder con el ministro del Interior. Claro, como ella no va a saber, ¿no? Ella sabe cómo se mueve, porque ella sirve directamente a los poderes fácticos, como periodista, entre comillas periodista, claro está, sin ética absoluta, y también su marido como abogado sirve a los FCA. Ese es un negociazo, ¿no? ¿Cómo no vivirán, no? Esa gente que prácticamente son parásitos del sistema, ¿no? Pero se reparten en uno y otro lado. Ellos todos trabajan muy unidos. La derecha, los operadores de los poderes fácticos son muy unidos. Esa es una particularidad que tienen ellos, ¿no? Ahora, por otra parte, ahí donde les hablaba de otro poder fáctico que he descubierto, ¿no?, y que no lo tenía muy presente y que estoy seguro que ustedes no lo conocían muy bien. Se trata de transparencia. Cuando ustedes escuchan hablar de transparencia, suena a una organización que tiene autoridad moral, ¿sí? Transparencia se ha pronunciado. Ha mandado un comunicado al gobierno diciendo tal cosa, ¿no? Y uno dice transparencia. Siempre escuchaba transparencia, sí, debe ser una organización, así como la Contraloría, ¿no? Pero bueno, me puse a averiguar qué es transparencia, ¿no? Y cuál es su papel ahora, porque resulta que la señora Karina Noboa, que en realidad es tan antipática, tan fujimorista, porque desde que la ha observado siempre está defendiendo todo lo que le conviene a los poderes fácticos, ¿no? Ella vive de eso. Y es bien rabiosa, ¿no? Utiliza bastante el hígado para atacar, por ejemplo, a nuestro ex primer Guido Bellido, pues es una irrespetuosa también. Bueno, pues yo a veces observo su programa para ver nomás, digamos, cuáles son las matrices de opinión que están manejando para destruir a determinado blanco, ¿no? Y en este caso el blanco es el ministro del Interior. Entonces la miré un ratito así y me di cuenta que habló de transparencia, dijo. Transparencia también se ha pronunciado contra la continuidad del ministro del Interior. Y sacó un comunicado. Y veo el comunicado, después lo vi así, ¿no?, en la pantalla, y después averigué que había dicho transparencia, ¿no?
Dice que la ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública establece que la idoneidad técnica y moral es una condición para el acceso y ejercicio de un cargo estatal, debiendo el funcionario abocarse solo a las tareas inherentes a este. Un funcionario público tiene prohibido mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyos contextos sus intereses personales y laborales, económicos y financieros podrían estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes. Lo conocido hasta ahora sobre el ministro del Interior deja serias dudas sobre su idoneidad. Hoy además, otro poder, o digamos, otro operador de los poderes fácticos que vuelve a usar la fuente, los medios de comunicación. Según los medios de comunicación, dicen, informan tal cosa, denuncian tal cosa. Entonces, así como Cueto usa los medios de comunicación y todos esos legisladores, todos esos congresistas usan a los medios de comunicación como fuente, como si fueran fiscales, también Transparencia dice, ¿no? Un medio de comunicación ha revelado que este funcionario, o sea, el ministro del Interior, tuvo a su cargo la defensa de personas condenadas por tráfico de armas y acusadas por lavado de activo y narcotráfico. Estos antecedentes hacen insostenible la continuidad del ministro. Y dicen, como timbrón, con mucha autoridad, exhortamos al gobierno nacional a tomar una decisión pronta al respecto. ¿Se dan cuenta? Son categóricos, o sea, ellos tienen poder, ¿sí? Y ahora, por otra parte, la investigación supuestamente que hizo, hablan de que ha sido abogado de personas condenadas al tráfico ilícito de drogas, pues es una investigación nada más y nada menos de investigación de la unidad de investigación del comercio, ¿no? El comercio que tiene tanta ética, la trayectoria tan moral del comercio que ya conocemos todos, ¿no? ¿Qué revela? ¿Qué gran descubrimiento han hecho? Que usa como fuente Transparencia, que dicen de que el ministro Barranzuela fue abogado de sentenciados por haber entregado 10.000 fusiles AKM vendido a las guerrillas de las FARC, ¿no? Y por eso dicen de que por haber defendido a ellos, no tiene capacidad moral, no es idóneo que sea ministro del Interior. Ahora, por otra parte, el libre ejercicio de la abogacía, en este caso dicen que hablan de una sentencia, en el caso de los denunciados por lavado de activos y por narcotráfico, toda persona que la denuncian tiene derecho a la defensa. Uno, ¿qué sería si los abogados dicen, no, yo soy ético, no defiendo a personas que denunciadas? O una persona que ha sido sentenciada, pero que quizás quiere lograr algún tipo de beneficio de carcelería, ¿no? Todo el mundo tiene derecho, ¿verdad? Más allá de que haya cometido un delito. Y si no lo ha cometido y solamente está como denunciado, tiene derecho a que lo defienda, ¿no? Ese es un libre ejercicio de la abogacía. Si no, ¿cómo sería? Pues no. Un profesional no debe ser juzgado ni tener esos juicios de valor y no puede tampoco negar la defensa a nadie. Ese es un derecho humano, ¿no? Mientras no existe una sentencia judicial. Y por otra parte, aún existiera una sentencia en el caso del contrabando de armas, pues bueno, puede ser que también ellos quieran lograr algún beneficio. Entonces, cualquier abogado no comete un delito a dar sus servicios como abogado, hace lo que se pueda, ¿no? Entonces, no puede haber un juicio tan subjetivo y que Transparencia tome como fuente este tipo de disque investigaciones del comercio, ¿no? Que ya están direccionadas, ¿no es cierto? Pero yo digo, bueno, quizás Transparencia cometió un error, se dejó guiar de fuentes que no son las más adecuadas, uno podría decir, pero no. Resulta que he investigado los antecedentes de Transparencia y adivinen qué, esta institución Transparencia también se pronunció sobre Julio Velarde y el BCR. Ahí pueden ver claramente quiénes manejan Transparencia y que Transparencia no es como ellos dicen, que es un organismo sin intereses de lucro, sin partidarismo, no es un organismo partidario de nadie, ¿no? Es autónomo, es imparcial, nada de eso. Esta noticia, miren, no me la esperaba yo y ustedes tampoco seguro. Fuentes de la República dicen, ¿no? La Asociación Civil Transparencia, antes que ratificaran a la vaca sagrada Julio Velarde, antes de eso,
La Asociación Civil Transparencia exhortó al Poder Ejecutivo a que ratifique como presidente del Banco Central de Reserva del Perú al economista Julio Velarde. O sea que Transparencia también se pronunció hace pocas semanas para que el presidente de una vez ratifique a Julio Velarde en el BCR. Mire, vaya transparencia, ¿no? Muy acorde con los poderes fácticos que suben y bajan el dólar, ¿verdad? Esa es la transparencia que dice que vela por la democracia en el Perú. Según lo advierte la entidad, a través de sus redes sociales, el gobierno del presidente Pedro Castillo no ha concretado aún la permanencia de Velarde a través de una resolución oficial. O sea que Transparencia, como todos los operadores de los poderes fácticos, pedían que de una vez ya lo ratifiquen, pero oficialmente, con una resolución oficial en el peruano. Bueno, Transparencia, que ahora también está contra el ministro del Interior, que ahora directamente ha exhortado, así, con autoridad, al presidente, de que tome una decisión pronto, que es insostenible en el Ministerio del Interior, Roberto Valenzuela. Así como ha hecho eso ahora, ayer nomás, ¿no? También lo hizo con respecto a que ya de una vez ratifiquen a Julio Velarde en el BCR. Se dan cuenta, vaya transparencia, ¿no? Y también Transparencia expresa, la otra vez cuando fue el ministro Guido Bellido, el exministro elegido como premier, también se manifestó Transparencia y dijo que expresaba su preocupación profunda, no una simple, profunda preocupación ante la decisión del gobierno nacional de nombrar como presidente del Consejo de Ministros a una persona tan cuestionada, de inaceptables hechos con respecto a Sendero Luminoso y con otros contenidos con respecto a que ha tenido un lenguaje machista o homofóbico. Entonces estamos muy preocupados, profundamente preocupados. Eso también se pronunciaron contra Guido Bellido, ellos en su momento. O sea que Transparencia siempre está moviendo sus fichas, ¿no? Pero según ellos dicen que es una asociación civil que trabaja por la calidad de la democracia y de la representación política plural en el Perú. Eso es lo que dicen en su página. ¿Y cuándo fue fundada? El 18 de julio del 94, ¿no? Qué casualidad, en la era Fujimori, ¿no? Dicen ellos que carecen de filiación partidaria, como les decía, y de fines lucrativos. No tienen fines lucrativos, pero según se reciben millonarias aportaciones. Eso les voy a hablar en el programa de mañana. Ahora, ellos dicen así, ¿no? Que velan por la democracia. También quise ver quiénes son los directivos, ¿no? Son jóvenes. Y bueno, está la señora Adriana Urrutia Pozzi Scott, presidenta, es politóloga, magíster en política comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Trabajó en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como asesora del despacho ministerial 2011-2013, luego como especialista territorial 2013-2014, en el Ministerio de Educación como asesora del despacho viceministerial de Gestión Institucional 2014-2016, ha trabajado posteriormente como consultora para diferentes entidades del Estado y a nivel internacional. Se dan cuenta, siempre ligada a todo lo que son poderes estatales de estos gobiernos corruptos. Ella, la presidenta de esta institución, ¿no? Tiene nexos pues con todos los gobiernos neoliberales anteriores, no quiere nada que nada cambie, ¿no? Los vínculos con el neoliberalismo, bueno, a ella le han rendido muchos réditos, estoy segura. Y de vicepresidente está Diego Macera Poli, vicepresidente bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, ambos muy pitucos, y máster en Políticas Públicas por la Harris School de la Universidad de Chicago. Actualmente es gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. Ese es el vicepresidente, ¿no? Estos señores, bueno, dicen de que no, todo lo que sus pronunciamientos, pues, no tienen tinte político, ellos velan por la democracia. ¿Se dan cuenta? Estos clarísimamente son otros operadores que ahorita también han enfilado sus baterías contra el ministro del Interior. Pues como vemos, esto viene del legislativo, los medios de comunicación, Transparencia, por ahí también ya va a salir Contraloría si no salió,
La Defensoría del Pueblo, ¿se acuerdan cómo salió también para apoyar el tema de fraude, el invento de fraude del fujimontesinismo? También, ¿no? Que enseñen los padrones, ¿se acuerdan? Quería también, justificaba el Defensor del Pueblo. Es así. Esta es una corrupción institucionalizada y constitucionalizada que ahora, porque también está en la Constitución del 93, que ahora quieren tumbarse al ministro del Interior. Ya están las cartas echadas sobre la mesa, es claro, los medios de comunicación todo el día dicen de que no queda otra que censurar, o que deben de interpelar, o el gobierno lo tiene que sacar, a un señor que está del lado del narcotráfico. Y cuando precisamente quiere más bien al que haya una investigación para que se vea y se salga a la luz la corrupción que existe en el Brain y se dé una solución como el impulso de la ley de la hoja de coca que el presidente ya la había anunciado el día que lanzó la segunda reforma agraria, cuando estuvo en Pichari, anunció junto a 15,000 cocaleros que se estaban empadronando que la ley de la hoja de coca se iba a impulsar desde la presidencia y desde el legislativo, cosa que justamente para eso está el ministro del Interior, ¿no? Es, digamos, aliado con el presidente para iniciar esto y también luchar contra la corrupción, porque el mismo presidente dijo ese día, hay cosas que no están funcionando bien en Debida, hay cosas que hay que cambiar y corregir. Así lo dijo en Pichari, hace ya más de una semana. Sin embargo, ahora, por haber dicho eso directamente el ministro del Interior sobre Debida, todos los medios, todos los operadores se le han lanzado encima, ¿no? Y ahora salen las investigaciones periodísticas para que siga la campaña de demolición. Finalmente, ¿qué cosa hará el presidente ante esta presión con una canciller con una premier como Mirta Vázquez? Pues más allá de que ayer haya dicho en el PCM, en la conferencia de prensa, que el ministro tiene derecho a hacer sus descargos, que recién está asumiendo su cartera, que ya se verá los cuestionamientos, pero esto ya va más allá, ya le van a pedir interpelación y la presión es mucha. Y pues la premier lamentablemente tiene malos antecedentes, como que ha favorecido, ¿no?, a los bancos. Por ejemplo, iba a haber una ley contra los bancos por la usura que hacen, porque en el Perú no se paga tantos intereses tan altos como en otras partes del mundo. Aquí es más alto, los intereses son muy altos, entonces eso es ya usura, porque si uno como una persona natural hace un préstamo y cobra determinados intereses, hay una ley, si uno sobrepasa ese mínimo de intereses por el préstamo que haya hecho, puede ser denunciado por usura, y eso es denuncia penal. Uno puede ir a la cárcel por haber prestado, por ejemplo, $1,000 y haber puesto unos intereses altos suficiente, pero los bancos no pueden cobrar lo que les da la gana y no hay usura. Entonces esto iba a ser cambiado en el Parlamento, pero los congresistas votaron en contra, o sea, defendiendo a los bancos. Entonces está en sintonía con Julio Velarde, la ministra, la premier actual, ¿no? Y eso es muy peligroso. Por eso pues llaman izquierda caviar, en el sentido de que no es verdaderamente una izquierda, sino son posiciones supuestamente más progresistas, pero que al final obedecen a intereses fácticos, a los poderes fácticos, como el poder financiero. Y de eso mañana les voy a hablar más, porque justamente me voy a referir a por qué nuestro premier Bellido, y aparte ex premier Bellido, y también el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pues ha hecho el comunicado de hoy, ¿no?, que en el siguiente programa me voy a referir. Y además señala que él no es que esté de oposición contra el gobierno, sino que realmente quieren marcar una posición contra un gabinete que está, digamos, copado ahora por personas que reciben mucho dinero de ONGs norteamericanas, ¿no? Esa es la principal oposición de parte del Partido Perú Libre. Bueno, en este siguiente programa me voy a referir a ese tema. Bien,
Bueno, muchas gracias por su atención. Ya saben que una manera de colaborar con nuestro canal Clamor Popular es compartiendo, suscribiéndose, poniendo me gusta. Eso es algo muy valioso, de verdad, que de algún modo es un modo también de reconocimiento al trabajo, a la investigación que hago, ¿no? Yo en realidad soy ama de casa, como muchas mujeres. Soy profesional, sí, pero digamos que no ejerzo mi profesión para la que he estudiado. Ahora sí, lo hago de un modo libre, lo hago sin que haya censura. Bueno, espero de parte de YouTube hasta qué punto pueda continuar, ¿no? Tratando de hacer llegar la verdad, las informaciones que los medios de comunicación ocultan y tratando de informar con fuentes, ¿no? Como las que siempre les detallo en mis programas. Un abrazo grande a todos ustedes, como siempre, y bueno, pues sigamos con la mira y no olvidarnos que la única manera de salir de estos poderes fácticos que dominan y controlan a sus operadores es a través de la nueva constituyente. Hasta mañana, hasta luego, un abrazo. Causachum Perú, Causachum Nueva Constituyente.